La industria cinematográfica argentina, una de las más reconocidas de América Latina, está enfrentada fuertemente con el gobierno de Javier Milei. Actores, productores y directores vienen denunciando lo que califican como desguazamiento del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la agencia estatal que se encarga de promover ese sector en el país vecino. El presupuesto del INCA sufrirá varios recortes como parte de la política de ajuste del gasto público implementada por Milei. ¿Qué argumenta el oficialismo? Que en ese organismo existe una burocracia excesiva y que además sus autoridades asignan recursos en función de amiguismos. Incluso desde la Secretaría de Cultura se expresó en un comunicado, comillas, se terminaron los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos. Y esta discusión no se limita a Argentina. El ajuste en el INCA puede tener sus efectos en Uruguay, ya que aquí se desarrollan varias coproducciones con Argentina. De hecho, la semana pasada, durante el Festival Internacional de Cine que organiza Cinemateca, hubo varias muestras de preocupación y de apoyo al cine del otro lado del río. José Miguel Onaindia, que es argentino y conduce acá en Radio Mundo La Conversación, es una voz muy autorizada en estas cuestiones. ¿Saben por qué? Porque fue presidente del INCA, concretamente entre 2000 y 2002. ¿Y qué sostiene José Miguel? Que el debate actual está mal planteado, porque sacó de foco lo que para él es el tema central, la necesidad de modernizar el marco jurídico y el sistema de promoción del cine. Y maneja argumentos muy interesantes. Por eso me pareció oportuno invitarlo en el día de hoy. José Miguel, buen día. Gracias por acompañarnos. Emiliano, no, gracias a ustedes por la invitación. Yo volví a aclarar que sos argentino. Ya soy ciudadano uruguayo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fecha? Sí. Desde el 2000. Vine aquí en el 2012 y a partir del 2017 soy ciudadano legal. 12 años acá. Estoy ya comenzando el número 13. Tú sos gestor cultural, sí, abogado especializado en derechos culturales y docente universitario. ¿Está bien introducirte? Sí, está bien. Sí. En realidad, primero abogado, digamos, en la secuencia existencial, primero fui abogado, luego intervine en la administración cultural privada y pública, primero privada, luego pública, y también, vi docente prácticamente desde el inicio de mi carrera. Acá fuiste coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas, y fuiste director artístico de los auditorios del Sodre también. También, exacto, y del Festival Internacional, los 3 festivales que se hicieron del 2015 y el 2020. El FIL. El FIDAE. Bueno, y ahora, para terminar esta presentación, ¿en qué periodo dirigiste el INCA? Yo dije 2000-2002. 2000-2002, sí, durante el gobierno de la Alianza. Me convocaron el presidente de la Rúa y el secretario de Cultura de ese entonces, Darío Lopérfido, para estar también. El INCA estaba muy cuestionado en el momento en que yo lo tomé por las gestiones que se habían realizado durante la presidencia de Menem, y precisamente buscaron el perfil de alguien vinculado a la cultura, pero desde el derecho, y en esos 2 años que fueron muy convulsionados política y económicamente para la Argentina, sin embargo, el cine tuvo un enorme desarrollo, hubo una política de internacionalización, salieron, también fue un momento en que me tocó dar marco a toda una nueva generación de realizadores, y realmente, fue dentro de mi historia existencial, fue un momento de mucha creatividad, y realmente lo recuerdo siempre con mucho entusiasmo. En esta entrevista, creo, tú no vas a defender la gestión más reciente del INCA. No, porque, mira, casualmente, yo no fui presidente del INCA, yo fui director del INCA. El cargo porque en ese momento el INCA era un ente autárquico. Me gustaría, claro, son cosas muy técnicas. El Instituto Nacional de Cinematografía se creó en 1957, durante
un gobierno de facto, el gobierno del general Aramburu, que había derrocado, bueno, que era el presidente, el segundo presidente de lo que se denominó la Revolución Libertadora, que había derrocado al general Perón. En ese momento un grupo de directores le fue a pedir al gobierno que asistiera al cine argentino, y entonces se creó el Instituto Nacional de Cinematografía, que en ese momento se llamaba de Cinematografía, como ente autárquico. Así fue desde 1957 hasta el 2002, en la convulsionadísima historia política argentina de ese periodo. Tuvo diferentes regulaciones jurídicas, y en el año 2002, el presidente Duhalde, que era un presidente provisional de origen parlamentario, o sea que había sido electo por el Parlamento, no por el pueblo, en un momento de grave crisis económica, teníamos el 57% de pobreza y muchísima violencia. Sí, acababa de ocurrir el crack de Argentina. El crack de Argentina, pero además lo que se llamó el corralito, el gran corralito, lo hizo Eduardo Duhalde, no se hizo durante el final del gobierno de la Rúa. Y bueno, en ese momento se habían producido hechos de violencia, habían matado a 2 dirigentes gremiales, Costequi y Santillán, en el puente de Avellaneda. Bueno, era un momento realmente de gran dramatismo político. Dicta un decreto de necesidad y urgencia, que es una modalidad argentina que no está en la Constitución uruguaya, que no es lo mismo que la ley de necesidad y urgencia, por eso es un decreto que dicta solamente el presidente, de carácter legislativo, por el cual modifica la naturaleza jurídica del instituto y lo convierte en un organismo, en un ente público no estatal, o sea, un ente que cumple una función pública pero que no pertenece al Estado. De esa manera sale de una cantidad de controles del Estado, y a partir de allí puede aumentar la planta de personal, cosa que siendo un ente autárquico no se podía, sino con permiso y con todo un enorme trabajo sobre la estructura administrativa. Y se posibilita jurídicamente que las autoridades del Inca puedan disponer y digamos, tomar decisiones sin tener el control del Estado. Eso hace que un organismo que tenía durante mi gestión y las gestiones anteriores, más o menos estábamos en el mismo nivel, el 8% fue en los 2 años de mi gestión del presupuesto destinados al costo operativo, que esto haya pasado. Ahora yo no quiero dar cifras porque son muy, pero muy se poco habla claras. del 50%. Se habla de más del 50%. Es más del 50%, y por lo tanto lo que se destina efectivamente al cine es menos del 50%. Es menos del 50%, que es lo que la ley indica, que el 50% del Fondo de Fomento Cinematográfico tiene que ir a pagar subsidios a la cinematografía. Entonces hubo una distorsión. Que yo creo que el actual gobierno la exagera, si bien creo que... Antes de que siga, sí. ¿Cómo se financia el Inca? Yo estaba repasando algunos documentos. Bueno, primero, su principal función es promover, fomentar, fortalecer y regular la producción audiovisual, ¿no? Sí. Y eso implica subsidiar la realización de películas y sus presentaciones en festivales, por citar un par de atribuciones. En cuanto al financiamiento, viene del año 1994, ¿no? Cuando se creó el Fondo de Fomento Cinematográfico. Sí, es un fondo de fomento cinematográfico que se nutre de un impuesto preexistente a esa ley, que es el 10% que todo espectador paga cuando compra una entrada de cine. O sea, la entrada de cine está grabada por un impuesto del 10%, y eso se destina al fondo de fomento. El más importante, también sobre el alquiler de videos y etcétera, que hoy es prácticamente muy poco representativo, porque se ha terminado esos clubes de alquiler de videos. Y fundamentalmente el gran presupuesto es un porcentaje del 25% de lo que recauda el organismo que antes era el CONFER, o el CELAFCA, que es el organismo que regula la televisión y la comunicación audiovisual. O sea, es un 25% de la recaudación de ese ente, que a su vez le cobra a los canales de televisión. A canales de televisión, las multas, etcétera. Bueno, es eso.
Esta forma de financiamiento no es original, es la que tiene la mayoría de los países europeos. O sea, por ejemplo, eso fue tomado de la legislación española, donde los canales de televisión tienen que destinar el 5% de su facturación anual a la producción de cine español. Después se quedan con lo que se llama el derecho de emitir esas películas, etcétera, pero hay una obligación legal de que los canales de televisión financien al cine español. O sea, que no es tampoco algo original. Con lo cual, acá se produce una falacia en algunas afirmaciones del gobierno. No se destina presupuesto público, se destina, hay una fuente de financiamiento pública porque son impuestos que están determinados por ley, pero que no se extrae al presupuesto nacional, sino que se llama técnicamente impuesto de asignación específica. Bueno, ahí hay otra discusión también, según estuve viendo. Sí. Porque de hecho el Inca termina recibiendo asistencia del Estado en la medida que ese fondo del que hablábamos, el Fondo de Fomento Cinematográfico, no cubre todas las necesidades. Exactamente. Eso ha pasado en los últimos años. Porque ha habido un desfasaje en la administración y un altísimo aumento del costo operativo. Pero eso es una patología del sistema, digamos. Si en un hospital se comete mala praxis, no se cierra el hospital, se ven las condiciones en que se metió y en todo caso se juzga al responsable si hay un responsable doloso de la mala praxis. Esto es lo que yo creo que se equivocan, o sea, frente a también hay que indicar que la economía argentina en los últimos años, con el proceso inflacionario, las devaluaciones, en una industria que fundamentalmente se produce con divisas extranjeras, porque hay costos que se pagan, que no se consiguen en el país, o calles internacionales, coproducciones, etcétera, no es muy fácil mantener una administración ordenada, ¿no? Entonces, que a lo mejor el cálculo que se hizo del presupuesto de acuerdo a los ingresos, cuando se recibió ese presupuesto, bueno, en dólares era mucho menos. O sea, esa administración errónea está dentro de un contexto donde es muy difícil administrar, ¿no? Pero bueno, se hacen afirmaciones como esta que yo estaba citando recién de un comunicado de la Secretaría de Cultura. Sí. Se terminaron los años en los que se financiaban festivales de cine con el hambre de miles de chicos. Eso es te voy a decir, es una falacia maliciosa, porque no es cierto, no se le extrae a ningún a ningún fondo destinado a seguridad social, etcétera, dinero para producir cine. Dentro de lo que es el presupuesto nacional, el presupuesto del Inca es algo absolutamente, no se salvaría, no habría ninguna campaña seria para combatir la pobreza con el presupuesto del Inca, porque todo el presupuesto que va a cultura es menos del 1% del presupuesto nacional, o sea que no tiene una significación económica. Entonces, eso realmente es... yo te diría que parece como un eslogan de tribuna para generar un resentimiento en la población frente a la producción cinematográfica. Y además es un gran error, me parece que no hay ningún economista serio que pueda sostener esa afirmación. El cine se hace con esos fondos que no se extraen al presupuesto público, que hay una decisión estatal de que se destinen a la producción cinematográfica, y por otra parte yo defiendo la producción audiovisual porque la producción audiovisual es necesaria para la cultura de un país, sobre todo para la Argentina, que tiene una industria audiovisual, o tiene un cine que nació con el cine. Ahí, es un elemento esencial de su patrimonio cultural. Sí, el cine argentino tiene una larga tradición. Tiene una larguísima tradición. Y por otro lado, es
una industria cultural. Es una industria cultural que no genera pobreza, que genera riqueza, porque genera empleo calificado, genera empleo indirecto. O sea, no hay una industria que genere más empleos indirectos que la industria audiovisual. ¿Qué significa empleo indirecto? Es decir, que por cada técnico cinematográfico o actor que actúa en la película hay un montón de personas que tienen que coser el vestuario, hacer el catering para que la gente coma durante el rodaje, transportar digamos, hay una cantidad de actividades que se potencian por el rodaje y por la exhibición del cine. Entonces, en cualquiera de sus ventanas. Entonces, si desaparece o se disminuye drásticamente la producción audiovisual argentina, se empobrece el país, no se enriquece. De todos modos, puede preguntarse el oyente, y seguramente está formando parte del debate, la cuestión de si acá no hay un orden, digamos, ¿no? Si ante cómo están las cosas en Argentina, ante esta crisis tan dura, que terminó habilitando el triunfo de Javier Milei, acá no hay que establecer prioridades, urgencias, ¿no? Sí. A la hora de la asignación de los recursos del Estado. Sí, yo creo que sí, pero esta industria, lo mismo que las otras entes culturales, tienen formas de administración. O sea, el gobierno está decidido a que la gente que pague el 10%, que el 10% de lo que se paga por una entrada de cine vaya a seguridad social. Sería lógico, porque estos impuestos de asignación específica que nutren el cine están relacionados con la actividad. Es la televisión o los servicios audiovisuales, la entrada de cine, el alquiler de los videos, no están relacionados con otras actividades. Entonces, a mí me parece que además en el orden de las prioridades, es más importante comer que educar, y son dos cosas que van al mismo tiempo. Tengo más argumentos que han estado en la discusión. Decime. Bueno, uno, el de que el Inca gasta más en burocracia que en hacer películas. Bueno, eso se corrige, eso es una patología. Eso se corrige, con una buena administración. Después, decía el periodista cultural de La Nación, Leonardo Despósito. Despósito, sí. El Inca no solamente otorga créditos y subsidios al cine, también gestiona una escuela de cine, ENERC, sí, un sitio web, cine.ar, sí, el mercado de cine Ventana al Sur y el Festival de Mar del Plata, entre otras cosas. Sí. Gestiona salas de cine, como el Gomón, el espacio Inca. Hay espacios Inca en todos los sectores interiores. Todos los espacios Inca en el país. Y tiene observatorios sobre diversidad, ocupación en la industria, desarrollo del costo medio reconocido, que es el fiel de la balanza sobre el que se deciden los subsidios, y otras cosas. La pregunta que se hace Despósito es si el Inca debe hacer todo eso, si esas tareas, si esas atribuciones le corresponden efectivamente al Inca, ¿no? Sí, mira, la mayoría de esas actividades que nombra Despósito son tradicionalmente, digamos, no fue algo. O sea, también hace 22 años, cuando yo dirigí el instituto, el Festival de Mar del Plata se hacía con una asignación presupuestaria especial, pero estaba dentro de las actividades del instituto. También había un cine, o sea, ¿por qué hay salas para exhibir cine argentino administradas por el Inca? Porque no hay equilibrio en el mercado de exhibición cinematográfica. La mayoría de las salas que hay en Argentina, un poco a diferencia de lo que sucede en Uruguay, son sucursales están en los shoppings y son los que se llaman las multipantallas, que dependen de productoras y distribuidoras extranjeras, norteamericanas fundamentalmente, que exhiben ese tipo de cine, en el cual la posibilidad de exhibir una película argentina siempre es bastante más débil, o si se hace en diferentes horarios, y bueno, no se compite en igualdad. Entonces estas salas aparecieron hacia el final de los 90 y se distribuyeron en todo el país para que hubiera una distribución, una posibilidad más equitativa en la oferta cinematográfica. Y te anoto 2 puntos más del debate, y también basándome en Despósito. Hay estrenos de cine nacional que no vendieron ni 10 entradas el año pasado. Los datos del Inca muestran que el año pasado se estrenaron 241 filmes nacionales en Argentina, y de ellos solo 6
tuvieron más de 100.000 espectadores. Sí, eso es una distorsión del sistema. Yo creo que 240 películas es una exageración en cuanto a la producción, que no se ha pensado, que se ha apostado a multiplicar la producción, y que esto también es motivo para discusión. Bueno, si podemos, entre el instituto puede determinar, bueno, cuántas producciones, hay distintos sistemas. De cualquier manera, también me gustaría hacer una aclaración, porque eso se distorsiona. No se pueden hacer solamente 10 películas buenas o 10 películas de altísima calidad. Para que haya 10 películas de altísima calidad tiene que haber, y con gran repercusión de público, tiene que haber otras que sean ejercicios, que mantengan. La industria no se mantiene con 10 películas. Para que haya una industria es necesario, y eso en los Estados Unidos, nosotros vemos las 20, 40 películas que se internacionalizan, pero la producción cinematográfica norteamericana es de más de 800 películas al año, ¿no? O sea, donde encontramos una enorme cantidad. Lo mismo pasa con la industria francesa, que tiene una gran repercusión nacional. O sea, siempre hay que hacer mucho para mantener la industria. Entonces, esto de que solamente lo que se hace tiene que ser de altísima calidad y tener repercusión, es una falacia. No. O sea, es lo mismo que en una editorial. Es como si las editoriales solamente publicaran libros bien recibidos por la crítica y muy exitosos. Todos sabemos que el catálogo de una editorial conviven libros de gran calidad sin ningún tipo de efecto en la venta y libros de mala calidad con mucho efecto, y lo mismo, o sea, hay combinaciones, pero siempre es necesario, para que haya una editorial, que haya mucha producción. Y para terminar con este diagnóstico crítico sobre el Inca, también fue señalado por políticas de amiguismo que beneficiaban a personas afines, en concreto al kirchnerismo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en 2011 Clarín denunciaba que el Inca había dado subsidios a una película dirigida por la pareja del entonces secretario de Cultura, Jorge Cosia, en la que trabajaron funcionarios del Inca. Entonces, ¿cómo está eso del clientelismo? Si eso, el clientelismo, bueno, es una costumbre argentina también, en la cual el peronismo tiene, en sus diferentes facetas, tiene una larga tradición. Lo que yo creo que, a diferencia de otras etapas de gobiernos donde claramente hubo listas negras, personajes, artistas prohibidos y distintas formas de censura, aquí yo creo que lo usó Luis Brandoni, el hecho, hubo listas blancas más que listas negras, digamos, hubo gente que fue más favorecida que otra, pero yo no creo que pueda, más allá de que ha habido patologías, y las patologías se denuncian y se investigan en la justicia, ¿no? Igual que cualquier país con Estado de Derecho. Creo que hubo que mucha gente que no adhería al peronismo, como el caso, bueno, puedo nombrar a Campanella, o sea, gente que tenía una actitud y un posicionamiento público claramente antikirchnerista, filmó igual. Entonces me parece que, más allá de esos casos en los cuales también quiero aclarar que a la directora a la que se alude en ese comunicado no fue la primera película que filmó, tiene una filmografía muy amplia, o sea que no es la primera, digamos, tampoco debutó en ese film. Entonces creo que se ha exagerado. Yo fui crítico. Creo que hubo favoritismos, creo que sí, obviamente uno asistía, los artistas asistían a las reuniones de Cristina Kirchner, etcétera, había más posibilidades de estar. Creo que no fue solamente la gente que claramente adhirió al kirchnerismo la que pudo trabajar en el cine argentino. Enseguida completamos la entrevista con José Miguel Onaindia, que conduce aquí en Radio Mundo La Conversación, martes y jueves a las 12:30, pero que además es palabra muy autorizada para alumbrarnos, para ayudarnos a entender este debate tan fuerte que está planteado en Argentina en torno al INCA, el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Él fue director del Inca entre 2000 y 2002, lo conoce muy de adentro y sabe o tiene su propia posición sobre lo que hay que hacer. Uh-huh. Él dice que este debate que ha quedado planteado en las últimas semanas está fuera de foco. Exactamente. Fuera de foco. Que hay otros asuntos que deberían encararse. ¿Cuáles son? Lo averiguamos enseguida. En Argentina, actores, productores y directores están enfrentándose al gobierno de Javier Milei por los recortes que ordenó en el presupuesto del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la agencia que se encarga de promover ese sector del otro lado del Río de la Plata. Y la discusión no es un tema solamente argentino, de algún modo toca Uruguay también. Por eso estamos metiéndonos en el tema y para eso invitamos a José Miguel Onaindia, abogado especializado en derechos culturales, gestor cultural, que fue director de ese instituto, del INCA, entre los años 2000 y 2002. José Miguel es argentino, vive en Uruguay hace 12 años. 12 años, sí. Y soy ciudadano uruguayo. Es ciudadano. No reniego de mi nacionalidad de origen, pero soy ciudadano de aquí. Bueno, y acá en Radio Mundo conduce la conversación martes y jueves 12:30. José Miguel, el gobierno de Milei intentó cambiar el financiamiento del INCA primero a través de la llamada Ley Ómnibus. Sí. Como ese proyecto fracasó en el Congreso, hace 2 semanas el Poder Ejecutivo aprobó un decreto con varios recortes, duros recortes al funcionamiento del INCA. Por ejemplo, la no renovación de todos los contratos que vencían el 31 de marzo, la suspensión en el pago de horas extra, la suspensión de aportes económicos y aportes institucionales, la quita de apoyo económico a las provincias y la suspensión de varios rubros de gastos, concretamente de viajes de personal, telefonía celular, compra de comida, etc. Recortes por 1.800 millones de pesos. ¿Qué implica esto? ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, yo creo que en primer lugar hay algunos recortes que son contrarios a la ley, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema jurídico porque los aportes a las provincias y que hay algo muy importante que quitaron, que es el apoyo a la internacionalización de las películas argentinas, la asistencia a festivales, etcétera, está incumpliendo con la ley de cine. Entonces ahí hay un conflicto jurídico de una norma de carácter inferior que se opone a una norma de carácter superior. Yo creo que este ordenamiento, esta intención de ordenar, digamos... ¿Qué implica desde el punto de vista de lo que puede hacer? Bueno, implica que claramente va a repercutir sobre el funcionamiento, porque si bien puede haber, o sea, yo creo que en primer lugar habría que ver si el diagnóstico, si esos recortes de gastos son realmente necesarios y si no afectan esencialmente el funcionamiento. O sea, sin ese personal, lo estoy preguntando, no afirmando, sin ese personal y sin esos costos de celulares, que todo suena como superfluo, leído, suena como algo superfluo, pero no es esencial. O sea, hoy alguien que tiene que viajar o que cumplir fuera de su ámbito de trabajo una función para el organismo, no necesita un celular para comunicarse. Digamos, hay cosas que realmente habría que ver si van a cumplir, o sea, si no van a afectar el funcionamiento del organismo y si son necesarias. Y si el ahorro, que suena muy impactante, 1.800 millones, yo la verdad que tendría que hacer un cálculo para ver eso en dólares cuánto es y qué significa eso dentro de todo el enorme gasto que tiene el presupuesto nacional. Alguien puede decir, esto es mejor que lo que iba en la ley ómnibus, ¿no? Porque en el proyecto de ley ómnibus se le quitaba el financiamiento a través del impuesto a la venta de videogramas y el 25% de los fondos de la ENACOM. Sí. Además establecía que los fondos del INCA
iban a surgir de lo que determinara el presupuesto nacional. Exacto. ¿No? Realmente era muy regresivo, porque se le quitaba la fuente de financiamiento principal, que es la de la ANACOM, y bueno, iba a afectar enormemente la producción y la distribución del cine. Ahora, yo creo que nuevamente... Alguien puede señalar, bueno, esta alternativa es más potable. Es más potable. De cualquier manera, me parece que no se está tomando el toro por las astas, ¿no? Me parece que el problema del cine, de la producción audiovisual argentina, porque hablar de cine ya es una antigüedad, porque el cine es algo minoritario dentro de la gran producción audiovisual y de los nuevos formatos, me parece que falta una discusión seria de fondo de... Bueno, vamos a discutir una nueva ley, un nuevo sistema de fomento del audiovisual argentino en una actividad que ha cambiado enormemente las formas de producción y las formas de distribución y exhibición. Lo que tú decís es que incluso quien ganara las elecciones, sí, el Inca tenía pendiente una gran reforma, y además eso estaba en el medio. Yo he participado como consultor externo de proyectos de ley que se elaboraron, incluso no sé si llegaron, realmente después, como no vivo en Argentina, quedé un poco desconectado de cuál fue ese proceso, pero hubo una gran cantidad de entidades, hubo congresos en la Facultad de Derechos en los que también participé, donde se hablaba de cómo ayornar, cómo modernizar. Es una ley muy antigua, la actual, es una ley que proviene de otra dictadura, de la dictadura de Onganía del año 1968, la matriz de la ley actual, y luego con la reforma de 1994 viene una enorme cantidad de decretos, etcétera. En realidad es un galimatías bastante difícil de comprender. Tú has dicho que no es para cualquiera entender cuál es exactamente el marco legal actual. El marco legal. Necesitas un abogado especializado, es para un abogado común que no ha tenido nunca, es una ley de muy dificultosa comprensión, porque también es una actividad que tiene un funcionamiento bastante particular. Entonces, yo creo que lo que faltó es ese pensamiento, este Inca y este fomento de la cinematografía. ¿Ayuda a la mejor promoción, distribución y producción del audiovisual hoy en la Argentina? No, mejorémoslo, ¿no? O sea, entonces creo que falta un debate que en cualquier otro con cualquier otro gobierno yo creo que debía haberse planteado. Incluso yo fui promotor hace 24 años de estudiar un nuevo sistema, porque hoy, bueno, ha cambiado mucho el mundo del audiovisual. Tú decías hace un rato, lo primero que le pasa a la normativa vigente hoy en Argentina es que no está acorde a los tiempos. No, es anticuada. ¿Cómo ha evolucionado este negocio? Es absolutamente... Por ejemplo, hasta en las fuentes de financiamiento de las que hablabas hace un rato, sí, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, no participan del financiamiento del cine las plataformas. Claro. Entonces, yo creo que habría que llamarlas y que participaran junto con el ENACOM, junto con todas las demás, que participan, así como son hoy una de las principales exhibidoras y productoras de audiovisual, bueno, tuvieran una participación en el fomento. Sí, ¿no? No existían en el momento en que no existían, votó esa normativa, por lo tanto no están previstas. No existían ni en el 68 cuando se votó la ley, ni en el 57 cuando se creó, ni en el 68 cuando se hizo la ley, ni en el 94 cuando se hizo la última gran reforma. Sí, además también hay recursos que vienen, decías, de la venta de los videos, DVDs, que eso en el 94, cuando se dictó la ley, era una fuente de financiamiento extraordinaria y muy moderna, porque era el gran éxito de los clubes de alquiler de videos, entonces se pagaba y se había una facturación muy importante que provenía de allí, y hoy no tiene ninguna significación. Hoy, en todo caso, el equivalente de los clubes de videos serían las plataformas que no están previstas. Exacto, entonces creo que... Además, tú citás en una columna que escribiste en Clarín en estos días, a propósito de este cambio de paradigma que es necesario, tú citás incluso a Facundo Ponce de León. Sí, en una conversación que tuvimos aquí, cuando él hablaba de que en este sector hoy ya existe otro término, ya no es ni siquiera el audiovisual, sino
que se habla de universos narrativos. Sí, y eso que puede sonar un poco poético para la audiencia, digamos, ¿qué significa? Que de repente hay una película tradicional que al mismo tiempo se convierte en una miniserie, que al mismo tiempo se convierte en pequeños spots donde los personajes, bueno, hay una enorme cantidad, digamos, con una sola historia, o con una sola línea argumental se pueden hacer materiales audiovisuales de muy diferente tipo y con muy diferente llegada, ¿no? Porque hoy se consume audiovisual en las pantallas hogareñas, en los teléfonos celulares, la gente también decide de otra manera cómo ve el audiovisual. O sea, veo media hora de una película y la última media hora la veo 3 días después, digamos, cosas que antes no sucedía en cuanto al hábito del consumo audiovisual. Sí. No estoy todo este conjunto que abarca películas, miniseries, videojuegos. Bueno, libros también, por supuesto. Libros tradicionales, todo en torno a una obra, en torno a una creación. A una misma creación. Incluso esto que es tan importante, o sea, las ventanas, lo que antes se consideraba que iba a ser, por ejemplo, muy perjudicial para la proyección de cine en salas, hemos notado que no la es. El otro día estaba conversando con el distribuidor de la Sociedad de la Nieve en Uruguay y me dijo que la semana en que la Sociedad de la Nieve se exhibió en Netflix, aumentó la cantidad de gente que fue al cine a verla, ¿no? Entonces, esos efectos que no siempre serán iguales, la Sociedad de la Nieve es un caso muy especial, pero digamos, hay realmente una modificación, y creo que la legislación actual en la Argentina no la... entonces, yo creo que frente a una forma de expresión artística e industrial como es el cine, con una tradición que es algo muy potente para la Argentina, digamos, el cine le ha dado a la Argentina de estos últimos tiempos, donde la política y la economía solamente le dio malas noticias, el cine le dio muy buenas noticias. Incluso aquí en este estudio hicimos un programa especial cuando yo no tenía la columna con Esther Feldman sobre el impacto de Argentina en 1985. Estuvimos, creo que una mañana, casi 2 horas hablando. Esa película protagonizada por Ricardo Darín fue un gran acontecimiento que colocó a Argentina en el mundo. En el mundo. Y no fue la única, porque además eso fue tuvo un efecto masivo, pero si pensamos que el año pasado Trenquelauquen, que es una película que dura 4 horas y media, que fue un gran éxito aquí en Uruguay, fue elegida por Cahiers du Cinéma, la mejor película filmada en el año pasado, en todo el mundo. Eso es una fuente de prestigio, es una marca para el país, que no se abona con presupuesto público, ¿no? ¿Cuánto presupuesto le dio la literatura francesa a Francia? Y no sabemos, le dio gran parte de su prestigio, ¿no? O la arquitectura. ¿Cuánto dinero le dio, cuánto poderío le dio el cine de Hollywood a los Estados Unidos? También es incalculable. Pero sin embargo, Estados Unidos tiene parte de su poder gracias al audiovisual, gracias a que domina el universo audiovisual. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otras líneas debería incluir una reforma de fondo del Inca? Bueno, yo creo que la incorporación de estos nuevos actores y a propósito de la incorporación de estas nuevas variantes del audiovisual, la reacción que puede venir es lo que está buscando Onaindia es más plata para el Inca, más, entre comillas, impuestos. No. No. ¿Eso soluciona? ¿Eso efectivamente soluciona? No, si no hay una buena administración, no. Hay que diseñar un organismo que yo personalmente, digamos, esto sí, no hay un criterio unánime en la discusión en la industria. Yo creo que tiene que volver a ser un ente autárquico con todos los controles del Estado, que tiene que diseñar su planta de personal y cuál es el costo operativo, que el costo operativo no puede ser superior entre el 10 y el 15% del presupuesto. Hay que establecer una corrección violenta. Hay que establecer una corrección violenta, exactamente, y que el resto se utilice. Y un organismo muchísimo más moderno, porque tiene que intervenir también, digamos, no solamente apostar a la producción,
producción, sino también apostar a la distribución y a la exhibición, que son las distintas etapas, que tal vez no sea hoy el sostenimiento de salas la única forma. Creo que tiene que haber una conversación mucho más fluida entre los exhibidores privados y el Instituto de Cine, para que los exhibidores privados le den las pantallas a las películas producidas por Argentina, y luego, bueno, sostener y fortalecer los vínculos de coproducción. Por eso, como tú indicabas, si el sistema argentino decae enormemente, esto va a afectar a toda la región. Porque las películas, hemos visto ahora que acabó ayer el Festival de Cinemateca, muchísimas películas latinoamericanas donde Argentina era producción mayoritaria o minoritaria. Así pasó con las películas uruguayas, incluso con la película de inicio de Martín Rejman, La Práctica, era una coproducción con Chile. Digamos, afecta esta posibilidad de extinción o de disminución abrupta de la producción audiovisual argentina, afecta a al cine iberoamericano. También se filma, España no depende de Argentina, pero también hay una gran incorporación, digamos, es una fuente de producción para los españoles. Estamos acostumbrados de que existan acá repercusiones de lo que ocurre en Argentina, ¿no? Bueno, nos hemos pasado un par de años emitiendo turismo rumbo a Argentina, turismo de compra, sí, ¿no? Ese uruguayo que iba como loco a aprovechar la diferencia cambiaria, la diferencia de precios. Eso ahora curiosamente está cambiando. Curiosamente está cambiando, esa diferencia se achicó y por lo tanto el comercio uruguayo, entre comillas, suspira, respira, empieza a recomponerse, pero ahora aparecen efectos de otro tipo, ¿no? Sí, que estamos mencionando es un efecto quizás más de nicho, puede pensar el oyente, ¿no? Un impacto en el sector audiovisual uruguayo, obviamente, sería más pequeño que todo aquello otro que para tanta conversación en estos años, pero... Bueno, sin embargo, yo creo que el audiovisual para el Uruguay es una industria que le está trayendo un gran desarrollo y que puede ser una de las grandes apuestas de los próximos... O sea, que lo ha sido desde el 2007, en que se decidió crear el instituto y la ley de fomento audiovisual, y que ha continuado, más allá de los cambios de gobierno, que ha continuado, y que en este momento ya hay instalada una posibilidad de producción. Por lo tanto, que eso se reduzca implicaría no solamente la reducción de los puestos de trabajo y de la actividad directa, sino también de muchísima gente que llegó. Aquí, por ejemplo, en la pandemia vinieron a filmar las grandes productoras de audiovisual, y fue un gran impacto para el país. Porque el mostrarle al mundo que Uruguay tiene una capacidad instalada, que además todo el país es una gran locación cinematográfica, ¿no? Donde se puede hacer todo tipo de films, y que además tiene talento nacional para producir films con una gran marca, porque finalmente yo creo que el gran hecho de la Sociedad de la Nieve es demostrar que a veces la nacionalidad de la película, que se determina por la producción, es contraria al contenido de la película, que se determina por la historia y los personajes que se cuentan. Entonces, en realidad fue una película de contenido uruguayo filmada y financiada por España, fundamentalmente, ¿no? Entonces se dan esos juegos, y creo que Uruguay está en esas condiciones, que tiene excelentes directores, algunos que están radicados en el exterior pero que filman aquí, como el caso de Adrián Caetano o Álvaro Brechner, que vive en España, pero que son directores uruguayos que nos representan en el mundo y que siempre tienen la posibilidad de volver a Uruguay. Y Uruguay, en esta circunstancia, yo creo que tiene en el audiovisual general una posibilidad de crecimiento económico, o sea, de salir del modelo agroexportador para entrar a un modelo industrial de alta complejidad como es el audiovisual, que es un destino de crecimiento y de desarrollo. Pero en general, ese tipo de producciones no son solo uruguayas. No. Como que la lógica es la de la coproducción en buena parte del mundo, ¿no? En buena parte del mundo, pero yo te pongo un ejemplo. Una de las industrias europeas, más la segunda después de Francia, es Dinamarca, que es un país que tiene 2
millones de habitantes más que Uruguay, que produce para toda Europa. Pero si no es un gran productor de cine, de audiovisual, que siempre uno se va a la terminología del siglo XX. Entonces, yo creo, siempre puse ese ejemplo, o sea, Uruguay puede ser la Dinamarca europea, tiene esa posibilidad de ser como un país más pequeño, pero que tiene una cantidad de ventajas, incluso su seriedad financiera, la facilidad para las transacciones internacionales, y su estabilidad jurídica y económica, que permite que sea, bueno, un país donde se pueda plantear una coproducción o directamente venir a filmar como un territorio. Me pasan un dato concreto, María, sí. Dice que hay coproducciones Uruguay y Argentina que están paradas, sí, porque el aporte argentino, que significaba 2 semanas de rodaje, ahora no cubre 2 días de rodaje. Sí, por eso hay una afectación directa. Se nos fue el tiempo, José Miguel. La última pregunta sería, sí, ¿qué imaginás que va a pasar en Argentina con esta discusión? Esta discusión es una discusión dentro de un marco de discusiones. Yo no sé, realmente no me animo a hacer futurología y a pensar qué es lo que puede pasar. A mí me parece que hay algo que también hay que destacar. Fomentar el cine argentino, la producción audiovisual argentina, no es la decisión de un gobierno, porque es un mandato constitucional. En la Argentina está en la Constitución. Está en la Constitución. Desde 1853, desde la Constitución histórica del siglo XIX, no estaba el cine porque no existía ni el audiovisual, pero sí está la obligación del Congreso de dictar leyes para la promoción de la cultura, y en la reforma de 1994 hay una cláusula que ordena la preservación de los espacios audiovisuales, claramente. Entonces, no es una decisión que pueda tomar un gobierno, es un debate, o sea, es un mandato constitucional que se puede cumplir de diferentes formas, pero que hay que cumplirlo. Yo espero que haya, digamos, una cordura que se siga fomentando con las correcciones necesarias una actividad artística. No es solamente, yo también quiero decir, el valor simbólico del cine es muy importante, el hacer cine para promover valores culturales, para registrar hechos históricos, etcétera, sin necesidad de comercialización, también es algo relevante para un país que tiene esa capacidad de hacerlo, y bueno, no puede quedar a decisión de un gobierno. Espero que si estas medidas sigue el oficialismo, tenemos una circunstancia bastante anómala en la historia argentina, que es por primera vez tenemos un gobierno electo que no tiene prácticamente representación parlamentaria. Entonces espero que la cordura de los legisladores de los diferentes bloques que no responden en forma directa al presidente logren frenar estas medidas que, insisto, no solamente afectan a una actividad que da riqueza simbólica y material al país, sino que también están contempladas y previstas en la Constitución Nacional. José Miguel Ona India, gracias. Gracias a vos. Te escuchamos de nuevo acá, mañana, 12:30. Mañana 12:30, para hablar de cine, casualmente también.